Pues buenos días a todos. Siguiendo con el programa previsto, vamos a dar paso a la mesa redonda, una mesa de experiencias que hemos querido llamar así, en un tema clave que se plantea en los distintos ayuntamientos, cuando muchas veces las alcaldesas, los alcaldes deciden siempre dar servicio a sus ciudadanos, como no puede ser de otra forma, pues el tema de poderles prestar un servicio de redes wifi siempre es algo que se plantea, siempre es algo que quieren hacer y se encuentran muchas veces con obstáculos tanto legales como técnicos, sin olvidar ni los unos ni los otros. En esa línea, pues esta mesa de experiencias lleva por título Conexiones mediante redes inalámbricas, cómo resolver los problemas técnico-jurídicos de su gestión y puesta en marcha. Para ello contamos con tres personas que son una referencia en la materia y que seguro que nos van a ilustrar en este tema de las redes wifi municipales fundamentalmente. Quiero darles las gracias por acompañarnos, por haber hecho un esfuerzo hoy viernes en estar con nosotros y, por supuesto, agradecer a los asistentes, que al final sois realmente los que dan sentido a este tipo de jornadas, de actividades dentro de este 12º Congreso de la Red de Telecentros. Por lo tanto, gracias, repito, a los asistentes y también a los ponentes que ahora nos acompañan. En primer lugar, y está a mi derecha, va a intervenir Beatriz Ganso. Beatriz Ganso, a pesar de su juventud, es una especialista en materias jurídicas, de nuevas tecnologías, de todas las cuestiones que hoy vamos a analizar. Es en concreta la asesora jurídica de Solido System, una empresa que también ha colaborado, sobre todo en temas de firma digital, con la Diputación de Burgos y que para nosotros es una gran garantía. Así que, pues, Beatriz, serás la primera en intervenir y muchas gracias. A continuación, y si os parece, hago la presentación de los tres para luego yo dar paso a lo que es en sí la mesa redonda y escucharlos a ellos, que es lo realmente interesante. A mi izquierda, en la esquina, como representante de Wifinet, tenemos a Roger Bach. Para quienes no lo conozcan, aunque ahora él nos lo explicará, repito, junto a lo que es el aspecto jurídico, esas dificultades que nos explicará Beatriz para ponerlo en marcha, las experiencias prácticas son importantes. Y Wifinet no deja de ser algo realmente novedoso, ya muy de alguna forma establecido. Y bueno, pues como ellos se definen, son una red abierta, libre y neutral, y que lo que proponen es Internet para todos, con lo cual, bueno, pues una carta de presentación apasionante para lo que ahora nos ocupa. Y para terminar, en tercer lugar, tal y como está previsto en el programa, escucharemos la ponencia o parte de la mesa redonda FON para Wifis municipales, en concreto la experiencia del Consell Comarcal de la Ribera del Ebro. Nos acompaña para ello Albert Puyol. También esta es una experiencia realmente novedosa, atrayente, es una red wifi local en la que, en definitiva, pues lo que apuestan es, pues eso, una red wifi local constituida para personas, tienen un montón de nodos y, bueno, ellos nos explicarán la experiencia. Así pues, un poco el planteamiento, la idea es que cada uno de ellos, aproximadamente en 15-20 minutos como máximo, por intentar cumplir con el programa, nos exponga pues lo que estime conveniente al respecto, y después que se proceda pues a un turno de ruegos y preguntas entre los integrantes de la mesa, entre los, por supuesto, asistentes y demás. Así pues, de nuevo reiterar mis gracias a los tres asistentes y comenzamos cuando quieras, Beatriz. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todos y bienvenidos y gracias por haber asistido. Yo lo que voy a intentar explicar es la regulación legal que tienen las redes wifi municipales de una forma sencilla para ver qué requisitos y cuáles son las obligaciones que hay que cumplir. Bueno, en primer lugar, no hace falta decirlo, la importancia que tiene una red wifi en una sociedad como la que vivimos actualmente. Todo el mundo quiere tener acceso a Internet, incluso se considera un derecho universal que se ha de dar a todos los ciudadanos. Igual que se encuentra, por ejemplo, en un bar o en un restaurante, cuando estás paseando por la calle, vas a tomarte un café, los municipios se han querido unir a ello, no solo dando acceso, por ejemplo, en un edificio público, en una biblioteca, sino llegando como a un espectro más amplio, por ejemplo, en los pueblos chiquititos que tienen 200, 300 habitantes, donde a los operadores de telecomunicaciones no les sale rentable económicamente igual prestar el servicio de Internet allí, y entonces el municipio decide intervenir para poder dar este acceso a los ciudadanos. ¿Cuál es el problema que se plantea? Que el sector de las telecomunicaciones es un sector liberalizado, que se rige por los principios de igualdad, transparencia y libre competencia. Teniendo esto en cuenta, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que está encargada tiene que regular y velar por el correcto funcionamiento de este mercado y porque se cumplan los principios de transparencia, igualdad y libre competencia. Y ante la intervención que la Administración estaba haciendo en este sector, en este mercado, decidió regularlo y dictó la Circular 1/2010 relativa a la explotación de redes y o prestación de servicios por comunicaciones electrónicas por las administraciones públicas. Esta es la normativa básica que creo que está dentro de las carpetas que hay que tener en cuenta. Luego, además, hay que tener en cuenta, obviamente, la Ley General de Telecomunicaciones, los dos reales decretos, que es normativa más o menos básica de lo que les tengo puestos en la diapositiva,
y luego las resoluciones que la propia CMT ha dictado gracias a las consultas que las distintas administraciones públicas han planteado. Voy a intentar explicarlo, bueno, lo que he hecho ha sido dividirlo en 3 supuestos: autoprestación, accesos con límites y accesos sin restricciones, ya que cada uno de ellos comporta unas obligaciones y unos requisitos diferentes. El más sencillo de ellos es el denominado autoprestación. ¿Qué supuestos? Bueno, la Ley General de Telecomunicaciones, la circular, no lo definen expresamente y se ha definido por contraposición a lo que se entiende por oferta a terceros. ¿Qué entendemos por una autoprestación? Cuando se satisfacen las necesidades propias de una administración pública, es decir, con respecto a los trabajadores o a los usuarios que estén directamente vinculados con el servicio que está prestando. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué supuestos se han incluido? El caso en el que se preste la red wifi municipal para los profesionales que trabajan en la propia administración, para los trabajadores. Está expresamente reconocido el caso de las bibliotecas y los centros educativos de educación reglada. Y luego, a través de las resoluciones de la CMT, se han incluido los centros educativo-culturales, debido a que existe una especial vinculación entre el servicio o el acceso a la red wifi por los usuarios del centro educativo cultural y los fines y las funciones que tienen, que como por ejemplo podría ser una sala de lectura o una sala polivalente donde se dan talleres, es el promoción de la cultura, el aprender. Entonces se considera que el acceso a Internet está unido a ello y ligado. En este caso, los requisitos que hay que cumplir al considerarse autoprestación, que está dentro de la propia red de la Administración, no se exige que estés dado de alta como operador de las telecomunicaciones. Y esto es porque se considera que no influye para nada en la competencia. Y luego las obligaciones que tienes que cumplir son las genéricas que cualquier operador de telecomunicaciones tendría que cumplir, que son respetar los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas, el secreto de las comunicaciones, la protección y el tratamiento de datos de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, un control de los usuarios que normalmente se hace a través de un portal cautivo en los que se da acceso y se identifica mediante el número del carné o el DNI o el sistema que se haya establecido. Luego, tiene que conservar los datos y tiene que permitir su interceptación en los supuestos que legalmente están establecidos. En este caso, ¿cómo se financia? Es gratuito para el usuario, lo normal, porque como es una red de la propia Administración, no supone un coste a mayores y no se carga ningún coste al usuario. El segundo supuesto es el denominado acceso limitado. Este supuesto incluye 2 situaciones diferentes. Cuando el Internet se da en zonas no residenciales o zonas mixtas con una velocidad máxima de 256 KB, en este caso además se pueden imponer otro tipo de restricciones, como por ejemplo la noticia que salió hace 2 días en la prensa de Aranda de Duero, que había establecido 4 puntos nuevos de red wifi. En este caso, además de esta limitación en la velocidad, también está limitado en cuanto al tipo de información que se puede acceder, o está prohibido la descarga P2P o, por ejemplo, el uso de videoconferencias, y como sería Skype y este tipo de cosas. Y luego el segundo supuesto que está incluido es cuando se está accediendo a páginas web de la Administración que tengan competencia en el ámbito territorial. Esto en este supuesto no se puede hacer extensible decir, yo estoy dando acceso a todas las administraciones de todo el territorio nacional. No, tiene que ser a los que estén dentro del territorio en el que estás prestando el servicio. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona quiso prestar este servicio y dio acceso a más de 60 páginas web, y la CMT lo consideró que no se podía considerar como algo limitado, ya que los usuarios prácticamente tenían acceso a todo. En este caso, aunque se considera que no afecta a la competencia y está expresamente establecido en la circular, sí que se considera que es un operador de telecomunicaciones y por ello tiene que notificar a la CMT fehacientemente que va a iniciar la actividad. Tiene que indicar en la solicitud, las cuales se pueden descargar de la página web, son gratuitas, se envía a través de la sede electrónica. En esta solicitud tiene que indicar que el servicio que está prestando no afecta a la competencia, porque son uno de estos 2 supuestos, y luego además tiene que solicitar su inscripción en el registro de la CMT que ha creado a tal efecto. Las obligaciones que tiene son las genéricas de todo operador de telecomunicaciones, que ya he dicho anteriormente. Luego además tiene que pagar una tasa anual general de operadores que se calcula en función de los ingresos brutos de la explotación. En este caso, por ejemplo, si se prestase gratuitamente, los ingresos son 0, no tendría que pagar ningún tipo de tasa. Luego tiene que llevar una contabilidad separada de lo que es
el servicio de acceso a red wifi, que no tiene que entregar a la CMT. Tú la tienes que llevar y la CMT, si quiere, te lo requiere o no. Luego, además, bueno, tiene que cumplir con los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación. Y luego, además, la CMT le puede pedir que cumplimente cualquier tipo de formulario legal, estadístico, o pedirle cualquier información que considere necesaria. Y en este caso, la financiación se considera que se puede prestar gratuitamente para el usuario durante todo el tiempo que se esté explotando la red. Es decir, no hace falta cobrar un precio a los usuarios ni nada de nada. Y finalmente, el tercer supuesto es el acceso sin restricciones, que es el más amplio y el que más obligaciones o requisitos tiene que cumplir. En este caso, bueno, es el acceso que supone a Internet sin ningún tipo de limitación, ya sea en la navegación, ya sea temporal o sea territorial. En este caso, bueno, los requisitos que obviamente se considera que afecta a la competencia, que puede interferir negativamente, con lo cual tiene un control mayor por parte de la CMT. Los requisitos, bueno, como ya dije anteriormente, lo mismo. Se ha de notificar fehacientemente a la CMT que se quiere iniciar el proyecto, se tiene que inscribir en el registro y en la documentación que se entrega, bueno, se tiene que especificar cómo se va a financiar, el modelo de intervención, qué servicios se van a ofertar, cuáles son sus características técnicas y su descripción comercial. En cuanto a las obligaciones, lo mismo de antes, las genéricas de todo operador de las telecomunicaciones, el pago anual de la tasa general de operadores. En este caso, tiene que llevar una contabilidad separada y se tiene que presentar a la CMT en los 6 primeros meses del ejercicio, y además tiene que existir una separación estructural entre la que es, por ejemplo, la administración que está prestando el servicio y quien explota la red, que puede ser otra empresa pública, una empresa privada o podría ser la propia administración, pero en este caso tiene que haber una separación. Si es la propia administración, basta con crear un servicio aparte dentro de la misma que gestione el servicio. Normalmente tiene que cumplir los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación en el acceso a la información, tiene que garantizar la interoperabilidad y la calidad del servicio, que se está dando a una velocidad mínima con unas condiciones, tiene que informar a los ciudadanos del tipo de servicio que se está prestando, las características, los precios. Igualmente también tiene que cumplimentar los formularios y enviar toda aquella información que la CMT exija. En este caso, lo que es más diferente es la financiación. Se considera que es un operador de telecomunicaciones que está incidiendo en un mercado, en un sector que está liberalizado y que tiene que actuar conforme al principio de inversor privado en una economía de mercado. ¿Esto qué supone? Como cualquier empresa, con la explotación de esta actividad tiene que generar beneficios. Luego, bueno, para ello necesita un plan de negocio que sea viable y sólido, que le permita tener un flujo de caja positivo con el que cubrir con todos los ingresos los gastos que conlleven la explotación y además, en su caso, tener beneficios si fuese posible. La consecuencia de esto, que el servicio se tiene que prestar a precios de mercado para el usuario. Es decir, yo como ciudadano quiero acceder a una red que, sin estas restricciones, tendría que pagar un precio de mercado. Sin embargo, se permite, como excepción, que se pueda prestar de forma gratuita o a un precio inferior transitoriamente, por un periodo muy concreto de tiempo. En este caso, si tú quieres prestarlo transitoriamente de forma gratuita a un precio inferior, tienes que enviar la solicitud a la CMT de forma motivada y esta decidirá si puedes hacerlo o si no, y además, en su caso, te impondrá unas condiciones si considera que puede interferir en la libre competencia del mercado. Y luego, el tercer supuesto es que tú puedes decidir prestarlo de forma gratuita o a un precio inferior de mercado siempre. En este caso, tienes que solicitarlo también a la CMT, tienes que plantear un informe donde digas el plan de negocio que tienes, qué ingresos, qué fuentes de financiación vas a contar, qué ingresos prevés obtener, cómo vas a financiarlo, qué costes vas a cubrir. Y igualmente la CMT decidirá si tú, bueno, en este caso también, se me olvidaba, tienes que presentar una memoria sobre el impacto que va a tener en la competencia y además tienes que hacer una consulta pública a todos los operadores de telecomunicaciones que estén en la zona o pudieran estar sobre cómo creen que podría afectar o si ellos tienen previsto prestar el servicio en el futuro, para que la CMT pueda analizar toda esa información y decidir si la administración como ente puede sustituir a un operador privado y prestar este servicio sin restricciones y de forma gratuita. Bueno, teniendo esto claro, la financiación de las redes tienes distintas formas. Con una contraprestación económica, los usuarios del servicio, que puede ser total o parcialmente, pueden cubrir el servicio con el precio que se pague. Luego, a través de ayudas públicas o subvenciones.
En este caso, bueno, la Ley General de Subvenciones establece que hay que corregir una deficiencia en el mercado que tiene que estar debidamente identificada para que se pueda dar la ayuda para este fin y tiene que tener un mínimo efecto distorsionador, en este caso en el mercado de las telecomunicaciones. Además, se ha de comunicar a la CMT que se va a financiar a través de ayudas públicas o subvenciones, que no se va a seguir el principio de inversor privado, cuáles van a ser las fuentes. Bueno, igualmente tienes que presentar la consulta pública y la CMT analizará el impacto que va a tener en la competencia y en su caso podrá establecer ciertas condiciones. Además, bueno, como es una ayuda pública y una subvención, en caso de que supere los 200.000 euros por beneficiarios, tiene que comunicar a la Comisión Europea. Y luego, la tercera forma de financiación que puede haber es a través de patrocinio o publicidad. En este caso, bueno, como se supone que eres un operador privado, que estás actuando en una economía de mercado, el patrocinio y la publicidad tiene que ser a un precio de mercado. Y para garantizar la debida transparencia y la independencia entre, en este caso, por ejemplo, el que va a financiarlo y el que presta el servicio a ser una administración pública, se exige que el patrocinador o el anunciante no tenga ningún tipo de relación con la administración, que no reciba ninguna subvención pública de ellos, que no tenga ningún tipo de contrato, nada. Y luego, en este caso de patrocinio y publicidad, se tiene que presentar a principio de año a la CMT una lista con todos los anunciantes y toda la gente que ha patrocinado en el año anterior. Un ejemplo de acceso sin restricciones es, por ejemplo, el municipio de Castrillo de Tejeriego, en Valladolid, el cual presta el servicio de forma limitada y sin restricciones. En el caso de forma limitada, que es el segundo supuesto que expliqué, lo presta gratuitamente. Y en el caso de restricciones, sin restricciones, lo presta a un precio muy inferior al de mercado. Estuve hablando con ellos y me dijeron que anualmente tienes dos tarifas que son a 10 y a 20 euros, en función de la velocidad que quieras contratar. Y para financiar, como es a un precio muy inferior, para financiarlo lo que hacen es acudir al patrocinio y la publicidad. Bueno, ya he concluido, así que bueno, lo que está claro con esta regulación es que lo que está intentando es proteger el mercado, proteger un sector liberalizado, que la Administración no abuse de su posición de dominio como ente público, que no se interfiera en la libre competencia y por ello establece todo este tipo de requisitos, los cuales, en mi opinión, yo creo que para una administración pública, el decir, no quiero implantar una red wifi por si acaso, porque los requisitos son muy complicados, yo creo que no supone nada mayores, porque cualquier administración está acostumbrada a tratar con la Ley Orgánica de Protección de Datos, Secreto de Comunicaciones, a llevar contabilidad, lo cual no es una carga a mayores. Entonces, lo que está claro es que en la sociedad en la que vivimos, implantar redes wifi es algo esencial, pero que se tiene que decidir qué tipo de red wifi se va a implantar, cómo se va a financiar y entonces cumplir con los requisitos y las obligaciones legales establecidas. Y ya está. Y bueno, si tiene algún ruego, pregunta o alguna sugerencia. Muchas gracias, Beatriz. Casi si te parece acabamos los tres y luego ya sí hacemos el turno de ruegos y preguntas. Pues vale. Beatriz, muchísimas gracias por la explicación jurídica. Siguiendo con lo que es el planteamiento de la mesa redonda, vamos a dar ahora la palabra a Roger Bach. Él es técnico de wifi.net, como os decía, aunque él ahora nos lo explicará con detalle. Según lo que de él se conoce, wifi.net es una red abierta, libre y neutral, propugna Internet para todos. En definitiva, se define como una red de telecomunicaciones que une personas, ¿no? Y que, bueno, pues si no tengo mal los datos, ahora mismo tenéis casi 25.000 nodos activos. Bueno, pues el planteamiento es, visto que jurídicamente se puede implantar una red wifi, aunque luego hay alguna cosita que yo creo que sí que sería bueno matizar por la trascendencia que tiene, una aplicación práctica puede ser wifi.net. Pues si te parece, cuando quieras, por favor, Roger, nos explicas un poquito vuestro planteamiento. ¿Necesitas? Bueno, como queráis. Sí, ¿te parece? Sí. Si quieres. Conmigo. Lo que pasa es que voy a necesitar asistencia jurídica porque veo que el Windows 8 esto no lo he tocado nunca. Ah, bueno, yo esto lo tengo controlado, que el mismo Windows 8. Pues gracias, No, ¿necesitas algo? Está. Y si no es igual, ya está. Será. Sí, aquí da. ¿Este? Windows. Y el PDF, soy. Sí, ¿no? No, es que no os veo, pero sí. Pantalla completa. Aquí. Ya está.
Vale, pues... Bueno, pues nada, gracias por la invitación. Me presento un momento, yo soy Roger Bach, estoy actualmente trabajando para la Fundación Guifinet, o sea que somos fundación, una fundación que se creó, en Cataluña tiene muy mala reputación el concepto de fundaciones, se creó paralelamente cuando estalló el caso del cas Palau, Félix Millet, Fundación Palau, supongo que todos habéis conocido, pero aún así decidimos tirar por la forma de fundación. Bueno, agradecer a todos la invitación y sobre todo pues a la valentía de invitar un proyecto como el nuestro que en según qué ámbitos pues no gustamos, ¿no? No damos buen rollo porque explicamos cosas pues desde el punto de vista de la ciudadanía, porque lo nuestro es un proyecto esencialmente ciudadano. Bueno, el objetivo de mi presentación, necesito las horas para no extenderme, es solo dar una pincelada, una introducción muy rápida de nuestro proyecto. Como ha dicho el moderador, actualmente tenemos 25.000 nodos repartidos por toda la península ibérica, con lo cual pues os podéis imaginar que hay muchas derivadas, muchos matices, muchos casos, algunos de éxito, otros de fracaso, casos particulares. Estaremos encantados y por eso nos constituimos como fundación pues de atender consultas particulares, ayudaros y resolver cualquier duda. Por eso me pagan a mí, o sea que estoy a vuestra disposición. He querido hacer un poco de transparencias para ayudar un poco a entender de qué estamos hablando. Nosotros, arriba a la derecha, pues hacemos red. Realmente nosotros conectamos pueblos, conectamos casas entre ellas. Si después se utiliza esa red para dar internet, pues mejor. Pero de momento lo que hacemos es conectar gente, ¿vale? No solo conectamos gente, sino que no conectamos gente, sino que enseñamos a la gente cómo debe conectarse. Cuando digo gente, digo empresas, digo administraciones, digo todo el mundo, digo la sociedad civil, ¿vale? Arriba a la izquierda, por ejemplo, una torre de telecomunicaciones. En Cataluña, la Generalitat, para el despliegue del TDT, también había un problema fuerte de cobertura en las zonas rurales. No quería llegar los operadores, con lo cual la Generalitat impulsó una serie de torres para que los operadores pudieran ocuparlas. Nosotros dijimos que estaba bien que los operadores las pudieran ocupar, pero que nosotros como ciudadanos que habíamos pagado esas torres también queríamos nuestro espacio allí. Y se nos dio. El primer piso, el de abajo, el que está más cargado de antenas, es el de Guifinet. Y eso es gente, los de más abajo a la base, pues gente que ha colaborado. Abajo a la izquierda, un gráfico de crecimiento. Quizás no se vean muy bien los números, pero bueno, empezamos en 2004, del orden de decenas, centenares como mucho de nodos, hasta llegar al 2014, pues que estamos del orden del crecimiento de unos 4.000, 5.000, 6.000 nodos al año. Todo eso explicando a la gente el do it yourself, háztelo tú mismo. Os podéis imaginar que no se han montado 25.000 nodos con el do it yourself, sino que ya ha aparecido pequeñas empresas que ven oportunidad de negocio ayudando a la gente a cambio de una retribución económica, pues a hacer esas instalaciones, ¿sí? Bueno. Abajo a la derecha, para terminar con las fotografías, pues un despliegue de fibra óptica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo desplegamos fibra óptica? Porque nosotros no es que seamos unos flipados del wifi. De hecho, el wifi es una tecnología más bien poco afortunada para el transporte real de datos. Se pensó para interiores, para una habitación como una estancia como la que estamos ahora, no para hacer enlaces de 40 kilómetros como hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, pues parece lógico ir hacia la fibra y nosotros también desplegamos fibra siguiendo el mismo principio. Bueno, ¿y cuál es este principio, no? Solo si hoy consigo con ese espacio de tiempo explicar un poco qué es Guifinet, qué no es, porque es muy importante, qué no es, porque me encuentro gente que me va explicando ¿qué hacemos nosotros? Y digo, hostia, esto no es nuestra música, ¿no? A lo mejor yo trabajo en otro proyecto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es?
y sobre todo un punto de legalidad, sobre todo cuando nos dirigimos a la administración pública. Para dudas, sobre todo sugerencias, que esto es un proyecto que hay que construirlo entre todos, y más información, pues a fundación@gifi.net, o roger.bach@gifi.net, y yo estaré por aquí y os puedo dar tarjetas y esas cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué es? Pues es un proyecto ciudadano y por lo tanto es un proyecto horizontal y transversal totalmente, donde hay, luego lo veremos, ya lo he dicho, administraciones, empresas y gente individual, que promueve, despliega y opera redes de ordenadores, o sea, redes internet, ¿no?, en formato de procomún. Y aquí está la clave. Esto es la esencia de Gifinet. Pensamos, nuestra hipótesis de trabajo fundamental es que la infraestructura tiene que ser en procomún. ¿Qué es el procomún? Pues un bien que es de todos y entre todos procuramos que eso funcione. Ejemplos que iba pensando para dar un poco. El sistema de carreteras es un procomún, ¿sí? Hay unas administraciones que cuidan de él, pero por mandato de los ciudadanos. Hay otro caso, el de las autopistas privadas, por ejemplo, viniendo hacia Burgos, pues tenéis un peaje aquí, ¿no?, por el norte. Esto es, no sé cómo lo habéis llamado, economía de mercado y no discriminación, igualdad, transparencia y libre competencia, un peaje. Otro ejemplo, la sanidad. No es el mismo esquema que tenemos en España que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? En Estados Unidos, si no tienes la visa, te mueres enfrente del hospital. Por fortuna, aquí aún no pasa eso. Bueno, ¿qué no somos? Pues no somos una empresa, no somos un operador como proyecto, porque es que es un proyecto. Un proyecto no se puede constituir como operador porque no tiene entidad jurídica. No somos una solución concreta tecnológica, ¿eh? No, lo que decía, no somos unos flipados del wifi. Utilizamos wifi porque es la tecnología más asequible para el ciudadano de a pie. Pero a la que hemos podido entrar con fibra, los cacharritos wifi, pues para lo que son, para las cosas, el último metro o el último centímetro, no más, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues la piedra angular de todo eso es una licencia, ¿sí? Una licencia que se ha comunicado a la CMT, etcétera, porque la fundación, que eso sí que tiene entidad jurídica, se constituyó como operador y comunicó a la CMT nuestra actividad. Como os podéis imaginar, no fue fácil, porque es un cambio de planteamiento. Después de escuchar a Beatriz, pues que lleguemos nosotros con todos esos planteamientos, que no sabemos quién va a operar, que todo eso, pues... Pero bueno, al final, a base del diálogo, como mínimo se habla, ¿no?, que es lo importante, hablar. Y si encima llegamos a un acuerdo, pues perfecto. Y si no, como mínimo, conocemos las posiciones de las partes y ya está. Pero en ese caso, pues bueno, como que es un mercado liberalizado, efectivamente, la CMT no habilita o deshabilita, sino que solo acepta las comunicaciones. Pues le comunicamos que nosotros la actividad la hacemos así y que está conforme a la ley vigente. Y para volver a insistir, somos sociedad civil y por lo tanto, pues gente de a pie, empresas, administraciones públicas y una fundación. Como había empezado diciendo, las fundaciones, especialmente en el momento que creamos la nuestra, que coincidió temporalmente con un cambio de normativa, con lo cual se doblaba el capital fundacional necesario. A raíz del escándalo que había habido con el cas Palau, nosotros aún así conseguimos a través de microdonaciones llegar a los 60.000 euros que nos pedían para constituir nuestra fundación. Nos gusta el formato de fundación porque legalmente se debe a su espíritu fundacional que consta en los estatutos. En el momento que nos desviemos de este espíritu fundacional, la Administración tiene la obligación de disolver nuestra entidad. Otras formas jurídicas, como puede ser la asociación, basta una mayoría de los asociados para cambiar los estatutos. Eso nosotros no lo queríamos. ¿Y qué protege nuestra fundación? Básicamente el cómo, la licencia, ¿vale? La fundación protege la licencia.
como os podéis imaginar, la licencia tiene unas cuantas páginas, ¿eh? Pero, un apunte sobre la legalidad, ¿no? Como ven, ya ha salido aquí, pues es un sector liberalizado, todos podemos hacer telecomunicaciones, incluso las administraciones públicas, con unas condiciones muy específicas, habéis dicho, pues para no interferir, para proteger un mercado liberalizado, o sea, hay que proteger el bien privado en frente del bien común, ¿y qué más? Y que no abuse de su posición dominante. Bueno, claro, yo vengo de un ayuntamiento con 256 habitantes. Si tiene que hacer todo el proceso que habéis explicado aquí, pues obviamente el alcalde dice, dejémoslo, ¿no? Es un poco chocante, ¿no? Porque si por otra parte decimos que Internet, que las telecomunicaciones tienen que ser una tecnología tractora, que tiene que tener un rol fundamental en la recuperación económica, en la creación de oportunidades. Estamos pidiendo a los jóvenes que innoven, que creen sus empresas, etcétera. Y por otro lado, vamos con todo ese aparato. Esto solo es una de las resoluciones, ¿no? Si vamos con todo ese aparato legal, no sé lo que digo, es decir, un ayuntamiento de 256 habitantes no va a hacer frente a todo eso. Se pueden constituir asociaciones y mancomunar servicios, como por ejemplo me explicaban ayer que hacíais aquí en Burgos, pero aún y así me estaban hablando de 3 personas. Para una cantidad de núcleos que me parece 1.200 núcleos, claro, aunque se mancomunen servicios. A nivel de soporte, lo que decimos a las administraciones, con nosotros como mínimo, no lo he contado, perdonad, pero diría que como mínimo tenemos convenios con 100 ayuntamientos, como mínimo, 100, 200 ayuntamientos. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Dicen, hacemos un offload, nos descargamos de esa responsabilidad, que lo haga la fundación, que ya está constituida como operador, que ya ha tenido sus líos por aquí, por allá, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, cosas que hemos ido haciendo, hemos entrado en el punto neutro de Cataluña en ese caso, pero bueno, ahora se está hablando de si se entra en el de España. Estamos en el RIPE, o sea, el gestor de los números de Internet de Euroasia. Bueno, son cosas que van haciendo y que cada vez que llamamos a la puerta de esas instituciones o de esas organizaciones, lo que les sorprende es que entramos con la tarjeta de ciudadanos, ¿no? Somos ciudadanos que queremos acceder al punto neutro. Punto neutro de Internet es donde ya allí se juega con fuego real, ¿no? Hay intercambio de sesiones BGP, todo eso. O sea, un error de configuración en tu router puede tumbar al menos por un cuarto de hora la Internet de España o de Europa, ¿vale? O sea que, cuidado. ¿Y tú eres ciudadano? Esto es para profesionales, ¿no? Bueno, solo como ejemplo, decir que los primeros que implementaron IPv6 en el CATNET, en el punto neutro de Cataluña, fue Gifinet. Amateurs, gente amateur. Vale, pues una de las funciones básicas de la fundación es dar ese soporte a las administraciones públicas. Básicamente descargarlos de todo ese berenjenal legal. Y bueno, otra cosa interesante es que hasta la fecha nos constituimos en 2008 y hasta la fecha no hemos tenido ni una sola demanda. Me comentaba el compañero de aquí de Burgos que tiene montones de demandas contra muchos operadores. Nosotros aún no hemos acudido a no hemos tenido ninguna demanda. Hemos recibido premios de la Generalitat, participamos en distintos proyectos europeos, etc. Bueno, a partir de aquí, pues yo termino, porque además me toca, y estaremos encantados de entrar en fuego real cuando queráis, ¿vale? Muchas gracias, Pues muchas gracias, Roger, por la explicación. Muchas gracias. Siguiendo el programa, vamos a dar paso ahora a Albert Puyol para que nos explique lo que es FON para Wi-Fi municipales, este proyecto que desde la red de telecentros del Consejo Comarcal de la Ribera del Ebro en Tarragona han puesto en marcha. Esta experiencia, digamos, proyecto tiene como base, y de ahí la denominación, el proyecto FON, aunque él nos lo explicará con más detalle, se caracteriza, y esto es un poco quizás lo novedoso, lo que a mí por lo menos cuando leía que se dedicaban desde el Consell,
Lo que pretende es que todos los miembros de esta red de alguna forma compartan el wifi de su casa y a cambio de ello que tengan acceso a internet en infinidad de lugares, ¿no? Con lo cual el proyecto, repito, pues también un poco como nos comentaba anteriormente Roger, pues son cosas complementarias a lo que puede ser una wifi tradicional, que yo creo que es importante y bueno conocer. Así que pues cuando quieras, Roger, muchas gracias. Digo, Albert, perdón. Muchas gracias a todos, buenos días. Bueno, primero que todo, dar las gracias porque por la invitación y por darnos estos minutos para explicar nuestro proyecto, un proyecto que aparte, después de escuchar a los compañeros de mesa, yo creo que es muy complementario. O sea, felicitar a quien ha pensado esta mesa porque el objetivo se va a conseguir seguro. El tema legal, te felicito, la verdad, ha sido una explicación perfecta y os lo diré porque sé de qué hablo y ahora lo vais a entender. Y con el compañero Wifinet, bueno, vendiendo en el coche ya hemos hablado, nuestro proyecto complementa muy bien al suyo. Después, al final de mi intervención, espero que así os lo pueda haber transmitido. A ver, nuestro proyecto nace de una red de telecentros del 2002 en la Ribera de Ebre, en Tarragona, en una comarca de 24.000 habitantes, 14 municipios, el más grande 6.000, el más pequeño 450. El Consejo Comarcal es un ente supramunicipal que el que hace servicios mancomunados para los municipios y en el caso del Departamento de Informática, con 24 años de historia, eso quiere decir que los primeros ordenadores los trajo mi compañero, yo no, porque es un poco más joven, pero mi compañero sí, y asesoramos en todo lo que sea TIC, informática, telecomunicación, a los 14 municipios, a los ayuntamientos, trabajadores públicos y entes que dependen de ellos. Eso quiere decir que podemos, aparte, crear una red como la que creamos en el 2002. En el 2004 se abrieron 14 telecentros municipales, siempre en espacios municipales y con gente trabajadora de los ayuntamientos, y a día de hoy tenemos 19 abiertos, funcionando y con una asistencia de la gente muy importante. En el 2008 se nos plantea, nosotros trabajamos diferentes proyectos, ¿no? Pero en el 2007 hay el IDESCAT, el Instituto de Estadística de Cataluña, da una encuesta donde la comarca nuestra, en Cataluña, es la cuarta peor comarca de 40 comarcas que hay en temas de Internet en las casas, ¿no? Y nos preocupó. Y como nos preocupó, pues empecemos a trabajar sobre el tema. Solo un dato. Desde el 2007 al 2011 hicimos una campaña desde los telecentros de formación a la ciudadanía, de formación a las administraciones, de formación a las empresas, que nos ha constituido, como en el 2011, que son los últimos datos que tengo, una comarca que tiene, os hablo de que en el 2007 teníamos el 40% de casas, en el 2011 tenemos el 86% de casas con Internet. Eso quiere decir que es más alta que la mediana en Cataluña, más alta que la mediana en España, más alta que la mediana europea. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Solo hay una cosa, se define en una palabra: el telecentro. El telecentro es el que ha ayudado a que haya esto. Como esto lo tenemos y esto nos ayudó muchísimo, teníamos un problema, o queríamos resolver un problema. El problema es, nos planteamos un proyecto donde un usuario de uno de estos telecentros pueda conectarse a su wifi y se vaya al telecentro del pueblo del municipio de al lado y también pueda conectarse a la misma a su wifi, pero sin haber de volverse a loginar, y si puede ir al municipio de más arriba puede conectarse a su wifi sin volverse a loginar, ¿vale? ¿Qué pasa? Teníamos un problema. El problema es, muchos de estos telecentros tenían Telefónica y tenían el router típico de Telefónica 2008, donde pones la contraseña, donde yo te doy la contraseña, se la das al otro, y todo el mundo tiene una contraseña y una IP con un router a nombre de un ayuntamiento, guión en nombre del alcalde, porque al final es el que paga la factura. Muy bien, esta es la situación que tenemos. En el 2008 nos vamos a ver un ente que existe en Cataluña que mancomuna, o que intenta, y lo digo así, en doble sentido, asesorar a los municipios, que se llama Local Red, para que nos asesore jurídicamente, como la compañera ha dicho. Y nos explica exactamente lo mismo que ha explicado ella hoy. 2008. En 2008 nos vamos a ver a la CMT, que hasta hace poquito tenía la sede en Barcelona. Y nos vamos a verlos a ellos y les decimos, bueno, es que nosotros queremos hacer esto, que es muy bonito, que un ciudadano, si yo tengo una wifi pública pagada por un ente público, pueda ir a cada uno de los municipios, puede ir a cada uno de los telecentros y conectarse a su wifi sin problemas jurídicos. Porque claro, si hay un problema jurídico
¿Qué quiere decir problemas jurídicos? Quiere decir, como comentaba el compañero, hablamos de municipios muy pequeños, donde bueno, todo el tema burocrático te puede comer, te puede hacer que el proyecto se vaya al garete, porque la manera más fácil de que un proyecto no funcione es ponerle burocracia, y así se acaba el proyecto y así no funciona nunca, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos este problema, ¿no? En el 2008, y, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo dejamos así y no pasa nada. En 2009 nos vienen un día al telecentro 2 Mossos d'Esquadra y nos dicen, queremos un registro del día de ayer porque se hizo bueno, se accedió a unas páginas ilegales en este telecentro. Os podéis imaginar cómo estaban los pelos de nuestros brazos de punta. 2 tíos con pistolas que entran dentro del telecentro y que te dicen esto. Y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiere un registro judicial o un requerimiento judicial? Van, lo buscan, evidentemente, nos lo enseñan y como ente público lo que tenemos que hacer es facilitarle la información. Muy bien, esto, por suerte, como nosotros registramos todos los usuarios y subimos y el nombre salía allí, el tiempo que había estado y si había pagado o no había pagado por el servicio, los Mossos d'Esquadra pudieron argumentar que esa persona había estado allí y pudieron, bueno, después siguió su investigación que nosotros ya ni quisimos saber. Muy bien, a las 8 de la tarde se cierra el telecentro, pero el wifi está abierto y la puerta es de vidrio. O sea, si esto lo hubiera hecho a las 8 y 1 minuto, nosotros no tenemos registro. Automáticamente te ven los Mossos d'Esquadra y te dicen, ¿cómo es que usted no tiene un registro? Problema importante, o al menos para nosotros lo era. Segundo problema, en el 2010 sale este boletín del Estado. Genial. ¿Qué hace este boletín del Estado? Poner negro sobre blanco. Lo mismo que ha explicado muy bien la compañera, que en el 2008 está exactamente igual y que lo ha explicado muy bien, pero que si uno es de un municipio pequeño, insisto, que no se ponga, porque el secretario jurista, tremendo, el tesorero, y aquí tenemos uno a la mesa, ya no te digo nada, porque claro, que si es gratis, que si no es gratis, que si hago pagar, ¿cómo ingreso? Precio público. Bueno, aquí podríamos estar horas y horas hablando. Hablo así porque sepáis que yo he estado muchísimas horas con tesoreros, con juristas, algunos amigos, otros no tanto, porque el proyecto se tenía que hacer. En el 2011 descubrimos, bueno, la idea, continuamos con la misma, somos así, ¿no? La Generalitat saca unos proyectos donde bueno, decimos, vamos a pedirles dinero. Y nos dicen, sí, en esa época había dinero. Y bueno, vamos a ver, os vamos a dar algo de dinero para hacer esta idea que tenéis de que todo el mundo se conecte a la red de todos los wifis de todos los telecentros con una única base de datos. Hostia, qué guay. Vamos a buscar y una empresa de Barcelona ligada a la Universidad Politécnica de Cataluña hace este servicio. Pum, 8.000 euros. Digo, 8.000 euros, si me los gasto, tesorero no, pero el alcalde me dice, pero tú estás mal de la cabeza, 8.000 euros, aquí no tenemos 8.000 euros, el proyecto estaba muy bien, los técnicos, ayer hablando con él me dice, hombre, pues no era caro, no, yo no digo que fuera caro, pero el router Cisco y las antenas y todo el rollo estaba bien, pero no podíamos pagarlo. Bueno, en el 2011 descubrimos un proyecto de una empresa privada que se llama FON, una empresa española con sede en Madrid, que se desconoce en España, pero que en Europa es un furor. El único, bueno, no, pongo una coletilla de broma, pero el emprendedor es argentino. Supongo que si fuera español quizá se conocería un poco más. Es un proyecto muy interesante, que lo tiene una empresa que lo que quiere es, yo tengo una internet, o sea, no somos Wifinet. Y él le ha dicho una frase que me ha gustado mucho para diferenciar entre Wifinet y nosotros. El wifi se pensó para interiores. Este era nuestro problema. Yo tengo un telecentro, tengo un interior de un telecentro y quiero dar acceso público. Yo no quiero dar acceso público a la plaza de delante. Ahora, si mi ventana da y uno se sienta en el banco, pues perfecto. Pero tengo un problema, como os explicaba antes, ¿no? Si no sé cómo se conecta, tengo un problema. El segundo problema, si yo doy la misma contraseña a todo el mundo y se conecta alguien con mi contraseña y os doy a todos mi contraseña y os conectáis todos a mi wifi y uno de vosotros entra a una web pederasta, los Mossos d'Esquadra, en mi caso, la Guardia Civil, irá a buscar la IP de esa ADSL y el responsable, que como os he dicho al principio es ayuntamiento de _ nombre del alcalde. O sea, imaginaros la cara que me pondría el alcalde a mí. Casualmente o no, y esto es real,
Cuando nosotros hablamos esto con los juristas y con los alcaldes, salta una noticia en Falset, es en la comarca de al lado de la nuestra, donde un regidor del ayuntamiento, la Policía Nacional lo acusó de pederastia por entrar en páginas web. Y claro, eso tuvo un impacto extraordinario. Y eso ya cagó a todo el mundo. O sea, ya fue el último problema, ¿no? Bueno, tenemos que buscar esta solución. Una solución porque nosotros continuábamos con que todos los usuarios de todos los telecentros podrían entrar en una red única y, sobre todo, garantizar la seguridad del ente público que está dando wifi. Lo vuelvo a decir. Garantizar la seguridad del ente público que está dando wifi. ¿Por qué? Porque al final, si yo obligo a que todo el mundo se logine con un usuario y una contraseña, aunque ponga el usuario, tonto quien lo lea, allí queda un registro. Y si me vienen los Mossos, como ente público doy un registro, automáticamente yo quedo libre de pena. Y hablo así porque antes se lo comentaba a los compañeros. No he querido hacer una PowerPoint porque no hace. Yo quiero hablaros de nuestro problema, de nuestra solución y del porqué de nuestra solución, ¿no? Claro, vamos al mercado a ver si hay routers que pueden hacer esto. Y sí, 8.000 euros en el 2011 aún. Hay routers que sí, puedes hacer una red y puedes crear una única base de datos en servicio wifi interior, pero necesitas evidentemente que allí ya tengas ADSL, que allí ya tengas... O sea, nosotros no traemos la ADSL. Phone no trae internet, sino que coge internet y la comparte. Hostia, compartir. Esto nos gustó. ¿Qué quiere decir compartir? Quiere decir que yo tengo una internet en mi casa, vosotros tenéis una en la vuestra, yo tengo un aparato que se llama Fonera, que vale 39 euros, que compro en una tienda, me lo instalo. Automáticamente, si vosotros hacéis lo mismo, tendréis 24 horas gratuitas en mi wifi, vosotros tendréis 24 horas, yo tendré 24 horas en vuestros wifis a través de Phone, y siempre es obligatorio el registro. Bueno, nos gustó. Tenemos el 86% de casas con internet. Hombre, esto puede estar bien. En paralelo sale todo el tema Mobile World Congress, que ahora no entraré en detalle porque sabéis perfectamente que Barcelona es la capital del mobile, etcétera, etcétera, y aparecen los móviles, aparecen las tabletas, aparecen todo este tema que evidentemente necesita wifi, porque si no, no van. No hay más. Lo digo porque el compañero Wifinet, hablábamos ayer, ellos te traen la internet, sobre todo en muchos municipios donde los operadores pasan, y es una suerte tenerlos, y después ellos hacen una red que puede ser wifi o no, pero las que yo conozco principalmente no son wifi, ¿no? Después él supongo que explicará casos donde sí que lo son. Nos vamos a hablar con Phone, estaban en el mobile, y les decimos, mira, resulta que yo investigo un poco de Phone, y Phone hizo un proyecto en el barrio de Chueca de Madrid y en el barrio de la Moncloa de Madrid, donde tú entrabas en su página web y si eres de estas dos zonas de Madrid, te regalaban la Fonera que valía 39 euros. Regalaron no sé cuántas miles, muchas. Y yo les dije, está muy bien este proyecto, a nosotros nos gustaría hacerlo. Bueno, ¿podéis dar datos? ¿Cuánta gente están funcionando, no están funcionando? ¿Gusta, no gusta? Y me dicen, no, es que no tenemos. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que no tenéis? Habéis dado 1.000 foneras gratis y no tenéis... No, es que ¿sabes qué pasa? Que digo, porque ¿quién hacía el asesoramiento? Porque como todo el mundo yo me compro un aparato y si no soy un poco del rollo tecnología, hombre, pues alguien que me ayude a montarlo, a explicarme, ¿no? Y me dijeron, no, es que los daban videoclubs, los daban tiendas de ferretería, o sea... Digo, madre, digo, mira, nosotros queremos lo siguiente, les dije. Tenemos este problema, el que os he explicado, y creemos que vuestra solución puede ser una solución que nos ayude. Si tenemos 17 telecentros y ponemos una fonera en cada uno de ellos, y cada vez que uno se conecta a la red Phone se dé de alta, un usuario que tenga una fonera tiene un usuario único para toda la red Phone a nivel mundial. O sea, si yo soy Albert Pujol y estoy dado en mi fonera dado de alta, en cualquier fonera que yo encuentre me conecto y automáticamente me reconoce y tengo wifi 24 horas. Y cuando digo cualquier fonera, si después entramos en la web se puede ver perfectamente, me parece que tienen 16 millones en todo el mundo. ¿Y por qué tienen 16 millones? Esto es un apunte. En España veréis que no hay nada, bueno, es un desierto. En Burgos hay 5, esta mañana lo he mirado, 5. Está bien, pero digo, en Francia hay miles, en Alemania hay miles y en Inglaterra hay miles. ¿Por qué?
Porque France Telecom, Deutsche Telekom y British Telecom, cuando tú te dabas de alta a ellos, o sea, cuando pedías la DSL aquí en Telefónica o en cualquier operadora, te regalaban la fonera. Nosotros tenemos como una comunidad de gente de ingleses que vinieron a nuestra comarca a vivir porque les gustaba el entorno rural, y cuando descubrieron FON nos dijeron: ¡oh, tenéis FON! ¡Fantástico! Porque yo ya lo conocía. Aquí no lo conocía nadie, no lo conoce aún nadie, o casi nadie. Bien, resulta que el proyecto, en paralelo, ya termino, en paralelo con el Mobile World Congress hablamos de que el sector privado, porque hablamos de un tema público, pero también nosotros, si queremos como Telecentro dinamizar las empresas y tal, que eso está muy bien, es súper innovación y no sé qué, pues tenemos que hablar con ellas si tienen necesidades también de red wifi. Y hablamos, nosotros en Móra d'Ebre, que es la capital de la comarca, de 6.000 habitantes, tiene unas 150 tiendas más unos 40 bares, restaurantes, de los cuales muchísimos daban wifi. Como todo el mundo, te doy la contraseña. ¡Qué guay! Y yo voy un día al restaurante a uno y le digo: ¿y si ahora entro yo en una web pederasta, qué pasa? Hostia, no lo hagas, tío. ¿Y qué vas a hacer? A todo el mundo que le des la contraseña le digas: por favor, no lo hagas. Va a ser que no. Y más si tiene, como todos los bares, vidrio y un banco o un parque o la calle principal con bancos delante. Porque si te siente una persona, si le ha pedido al que sale del restaurante: ¿te ha dado la wifi? Dámela. Saca, pam, ya está. Ya te ha liado el tema. Cuando les dices eso, la gente se caga. Uf, ¿y qué hago? Bueno, FON es una solución. Nosotros no hemos encontrado ninguna que cubra todas estas necesidades. Y alguien puede decir: ¿y por qué FON? ¿Y por qué desde la administración habéis cogido FON y no otro? Bueno, podía comprar un router Cisco y cuando me conecto al router Cisco sale Cisco Systems. También es publicidad. Te lo digo porque el compañero me decía: es que claro, desde la administración es publicidad de una empresa. Digo, no, yo voy a una tienda y compro un router de una empresa que se llama FON. Si lo comprara de Cisco, porque ellos trabajan con Cisco, o sea, hacer publicidad de Cisco. ¿Por qué de Cisco y no de otro? Pregunto, porque también hay routers que podéis montar vosotros y tal. O sea, es lo de siempre, ¿no? Nosotros entendemos la administración como un tapete donde después la gente tiene que jugar a cartas. Y la gente, la ciudadanía que dice, son empresarios, también son ciudadanos, también pagan sus impuestos. La ciudadanía son gente de la administración, trabajadores de la administración pública, son profesores, todos son ciudadanos. Unos tienen empresas para ganarse la vida, otros trabajan en la administración y otros, por desgracia, no tienen trabajo. Esta es la situación que nosotros tenemos. La administración tiene que poner el tapete para que todos jueguen. Y cuando digo todos, son todos. ¿Qué pasa? Hablamos con estos negocios y nos dicen que tienen el mismo problema que nosotros, que dan la contraseña. ¿Qué solución tenemos? Conocemos esta. Muy bien, nos vamos a hablar con FON y les digo: mira, si nosotros dinamizamos vuestra fonera, nos regaláis 30, como hicisteis en Madrid. Y a cambio nosotros os damos datos. ¿Datos de qué? Datos de que el Telecentro es el eje de dudas, cuestiones, yo quiero comprarme uno, esto que hace, me he oído hablar de esto, ¿me podéis ayudar? Y en eso estamos. Desde el mes de enero, hoy tenemos ya 8 de mayo, más de 1000 conexiones de ciudadanos en 30 foneras. Porque lo bueno que tiene es que puedes controlar. Lo bueno que tiene es que puedes virar, lo bueno que tiene es que puedes darla gratis. Como administración la damos gratis para cumplir la CMT, pero FON también permite a la parte pública, a la parte privada, perdón, poner una cuota. Poner una cuota que son 5 euros al día, tienes 24 horas gratuitas. Yo estoy en algún aeropuerto, en algún sitio, tú pagas 5 euros con un PayPal y tienes wifi gratis donde haya FON. Este es el negocio de FON. Se quedan una parte ellos y la otra parte te la dan a ti. No sé cuánto es, porque yo ya no pregunto, porque como soy de administración, a mí lo que me interesa es darlo gratis. Y como tienen esta opción, es una opción gratuita, donde la gente se conecta y donde la gente tiene parte segura de esa ADSL donde está conectada FON. Por mi parte, nada más. ¿Alguna cuestión, alguna cosa? Aquí estaremos para solucionarlo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Si os parece, vamos a dar paso al turno de ruegos y preguntas. Cualquier cuestión, primero si entre los miembros de la mesa queréis entre vosotros plantear alguna duda, aclarar alguna cuestión o en base a lo que habéis ido comentando, es el momento. Yo podría... Ya estuvimos con Albert charlando horas. Sí, ya veo ya. Creo que podríamos continuar. Solo clarificaciones.
cuando he dicho que me explican a mí de qué va mi proyecto, nosotros no hemos comprado nunca ni un router Cisco, nunca. En Terres de l'Ebre sí, Bueno, No, porque te digo la discusión estaba en que fundación. él habla de una fundación, yo le hablo del caso donde vivo yo, donde está Wifinet, donde tienen routers Cisco, porque es un amigo mío que los monta. O sea. Perfecto. Y él dice que no, digo, hombre, pues ayer nos discutíamos sobre esto. Y me preguntó el nombre del técnico, porque claro, quien monta Wifinet son técnicos de la zona. No pregunté el nombre del técnico claro, para ir contra él. No, claro, para saber quién era, pero yo como soy amigo suyo, casualmente es un técnico que es técnico del Consejo Comarcal de la Comarca Becer, y claro, somos amigos. Sí. Y yo le dije, monta router Cisco. Me dice, no puede ser. Digo, bueno, pues yo lo he visto. Correcto, sí, me Por parece eso muy lo he bien. dicho, ¿no? Si Si puede, no, no si lo puede veo. económicamente. A ver, de mediana, los supernodos que montamos en depósitos, campanarios, porque por ejemplo la iglesia nos ayuda mucho porque tienen puntos muy estratégicos, pues valen unos, diría, 1.500 euros. Y para un pueblo pues que necesite 2-3 supernodos, pues estamos hablando de un total de unos 3-4.000 euros que proponemos al ayuntamiento que él pague, que lo dé en donación a la fundación y que ya está. Luego los ciudadanos tendrán que encargarse. Y eso me decían, aquí en Burgos eso no funcionaría. Sí, tenemos que explicar a los ciudadanos que la vida útil de estos aparatos no es más de 3-4 años, aparte de la obsolescencia tecnológica, ¿vale? O sea que en 3 o 4 años, como muy tarde, tendrán que haber sido capaces de recoger ese monto para reinvertir, para renovar, ¿sí? O sea, bueno, cosas muchas, varias, sobre el tema de que la administración se dedique a posicionar claramente una empresa enfrente de las otras, o sea, poner tapete sí, poner el tapete con cartas giradas no. Eso es mi modestísima opinión, que también y otra, bueno, sobre FON, pues es un caso que conocemos bien, es un caso que interesa mucho a las operadoras, grandes operadoras, T-System, todas esas están allí, metiéndole BT y por el tema del offload. No sé si estáis al caso, pero con el LTE, con el 4G que dicen, está claro que las estaciones no pueden dar todo eso y entonces el tráfico que no necesita, o sea que se puede, no es de máxima prioridad, no tiene latencias críticas, se descarga en mi ADSL, pero es que esto ya es la bomba, o sea, yo estoy ayudando al que le pago la factura, o sea, conceptualmente desde mi punto de vista no se aguanta por ningún sitio. Y bueno, podríamos estar hablando mucho, pero bueno, solo un matiz. ¿Dónde está el negocio en Gifinet? ¿Por qué hay gente ganándose la vida? Básicamente hay, yo diría, tres. Pues eso lo digo sobre todo de cara si hay alguien de promoción local, actividad económica. Haciendo instalaciones es el primer paso, eso abre la puerta a los pequeñas empresas locales, pues para que luego cuando llega la internet a casa, pues entonces se dan cuenta la gente de esa casa que el ordenador que tienen ya es obsoleto, luego le piden si también vende ordenadores, que es que sí, y luego se estropea la impresora. Eso funciona, son historias de gente pues autónomos o muy pequeñas empresas. Luego vendiendo acceso a Internet, porque el acceso a Internet que nosotros proponemos es a través de proxy, está limitado a páginas web. Eso es lo que dan las administraciones. Nosotros decimos que abrimos los telecentros, es una idea que trabajamos con Ricard también, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Por qué? Esa ADSL que decías tú, que está allí, nosotros le ponemos un proxy, ¿sí?, para hacer todo el tema de logueos y también para gestionar la miseria, porque al final la DSL es miseria, ¿vale? Y sobre el tema, pues eso, de registros y control, pues que no tengáis miedo. O sea, primero, hubo una resolución hace muy poco de Bruselas, muy contundente en ese respeto, pues que se está aquí hay muchos debates, pero otro es el de la privacidad. ¿Por qué tienen que registrarme lo que yo hago? O sea, las competencias son exclusivas de la policía, las de identificación, ¿sí? Lo que dice la ley de registros en las comunicaciones es que solo hay que registrar el origen y el destino, pero no la persona, ¿vale? Esto también es muy importante. Es más, si registráis la persona, estáis infringiendo
Es que son dos cosas diferentes. Tú hablas de tecnología y está muy bien lo que me dices, pero yo te hablo desde una administración. Aquí entra la persona por la puerta y yo tengo que registrarlo. Porque si entro yo y tengo una bomba dentro, ¿y qué pasa? Bueno, pues mira, me emulo aquí. No, a ver, es muy importante que se entienda el concepto. O sea, tú hablas de la tecnología y tienes toda la razón del mundo. Yo soy informático y lo entiendo perfectamente y sé cómo funciona, y por eso te decía el tema del circo. Pero yo te hablo desde la idea que como telecentro, y tú no estás en uno, nosotros sí, se tiene que registrar a la gente y nosotros hacemos pagar. O sea, si la persona me pide un ticket de que vale €1, pues yo tengo que registrarlo, porque como administración pública estoy obligado a hacerlo. Y si no, aquí que vengan los expertos, porque a mí mis juristas me obligan, pero no hablamos de controlar la internet, hablamos del acceso a un servicio público que ya está, es diferente. Tú me hablas de la tecnología. La tecnología tienes razón, no, solo lo puede hacer la policía, pero yo hablo de un servicio público, como es la piscina. O sea, yo voy a la piscina y si no es gratis, pues me dicen, ¿usted cómo se llama? Tal, y entro, y después me voy. Y pago un precio público aprobado por un ente público, por una tal, bueno, toda la parte legal que tengo que cumplir como administración. En vuestro caso, como fundación que sois, quizá no, seguro que tenéis otra manera de gestión diferente de una administración, en este caso, pública y local. Porque si hablamos de diputaciones y Generalidad de Cataluña, comunidades autónomas y Estado español, eso es otro rollo. Pero en administración pública y en municipal, la legalidad es esta. Bueno, y solo para terminar, que todo el aparato legal tiene que servir para ayudar, nunca para poner trabas, impedir y hacer problemas. Eso es ya como ciudadano. Y si hay preguntas o... Bueno, antes de dar el turno a los asistentes, sí que me gustaría plantearos una cosa, sabiendo un poco cuál es la realidad de Burgos, la problemática de Burgos, y ya que hay gente que yo sé que incluso tienen esa problemática ahora mismo sobre la mesa. Por situarnos un minuto, Burgos es la provincia de la Unión Europea con mayor número de municipios. Si al número de municipios le sumamos las entidades locales menores, que son núcleos de población, son más de 1000. Son más de 1000 con pocos habitantes. Cuando hablamos de pocos habitantes son, por supuesto, de menos de 1000, de menos de 500, de menos de 200, de menos de 100. Esa es una realidad. Hay muchas alcaldesas y alcaldes que evidentemente quieren prestar un servicio a sus ciudadanos y quieren prestarles el servicio de Internet. El planteamiento es, evidentemente hay una normativa, evidentemente habéis planteado soluciones estupendas. A mí lo de la fundación me parece genial, pero bueno, en Castilla y León no tenemos fundación. Ahora mismo en Burgos, hasta donde yo entiendo, pues hay más de 100 telecentros. Yo creo que ha sido un esfuerzo importante y generoso. Evidentemente, para dar solución a 1000 núcleos de población serían necesarios 1000 telecentros. Por motivos evidentes, eso es absolutamente imposible, por temas económicos, de sentido común. La pregunta es, si una alcaldesa, si un alcalde en su municipio quiere dar acceso de Internet a sus habitantes con esas limitaciones, sabiendo que puede recibir ayuda, pero obviamente no puede ser para los 1000, ¿cuál sería la solución? ¿Qué puede hacer esa persona? Sabiendo que hay una normativa legal, que evidentemente yo sí que ahí estoy con Roger, pues debe ser la ley, algo que facilite el día a día, pero también por otra parte lo estoy con Albert y es evidente, la realidad se impone, los sustos se han dado, que la policía interviene, que la Guardia Civil va, que el responsable al final encima es la alcaldesa o el alcalde que quiere dar la solución. Si a eso añadimos, y yo creo que Beatriz con buen criterio tampoco nos ha hablado del tema de las multas, 600.000 euros o más quizá por hacer las cosas mal. Claro, dices, yo quiero dar un servicio, pero ante semejante panorama, resumen, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ese municipio, ese representante, para dar servicio a los habitantes de acceso gratuito de Internet? Para cualquiera de los tres distintos criterios. A mí me ha contado algún caso de pueblecitos chiquititos, uno de 300 habitantes que había dado el acceso, además estaba dividido en caseríos, cada uno por un lado, y lo que habían hecho había sido poner 3 antenas y lo estaban prestando gratuitamente a través de un anunciante, y la inversión había sido poco y lo que les costaba era poco, porque tampoco era mucha gente lo que... Pero han tenido que hacer todo lo que tú nos has estado contando. Porque el resumen es complicado, sí, pero no es imposible, ¿no? No es imposible hacerlo. Ni probablemente tan siquiera muy difícil. A mí mi opinión es que no me parece que sea excesivamente complicado, aunque sea un municipio pequeño. Sí que sería más fácil si no tuviesen que cumplir ciertos requisitos o decir, bueno, pues es que tengo que llevar contabilidad separada, tengo que presentar estos papeles. Sí, sería mucho más fácil si no tuviesen que hacerlo, pero no es algo imposible de hacer. No, imposible no hay nada en la administración. El problema siempre es un tema de términos.
Si en el 2008 yo te decía que nosotros nos discutíamos sobre esta legalidad y estamos en el 2014, estamos igual. Es lo mismo. Claro, imposible no hay nada, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, en el 2008 nadie pensaba que el boom del móvil, el boom de las tabletas sería el actual. Pero es que los que estamos a pie de cañón, que somos los que estamos en los telecentros, donde tenemos que ayudar a la gente, somos los que, ¿no? Eso es como el médico de familia, ¿no? O sea, el que está allí es el que tiene que aguantar, ¿no? Y el ciudadano, como administración pública, te exige, ¿no? Sí. Yo dos cosas. Nosotros somos un municipio de 1.300 habitantes, ¿vale? En el plan Zapatero 2, ¿os acordáis? Cuando Zapatero dio dinero, el 2, ¿vale? Se gastó 350.000 euros del plan, que podía haber gastado en farolas, en no sé qué, en poner fibra óptica en el municipio. Se constituyó, 1.300 habitantes, se constituyó como toda la parte legal, perfecto, está al dedillo, lleva la contabilidad, todo, está cumpliendo todo. Telefónica lo ha denunciado. Porque aquí nadie ha hablado de la parte contratante, que es una macroempresa privada, ahora entraremos aquí, con él ayer hablábamos, ¿no? Pagada muchísimos años por todos los españoles, pero la realidad es la que es, empresa privada que va y donde le hacen competencia te denuncia. En Barcelona los denunció. Sí. Y no le pusieron multa, mira, no sé, me parece que Durán aquí hizo algo. O sea, lo digo desde la idea de que algo, o sea, ellos van y te denuncian y ya está. Tú imagínate el secretario de un municipio de 1.300 habitantes que te llegue esta denuncia. O sea, claro, tenemos que ponernos en situación. Y las multas, los ceros, son de 5 cifras. Imaginaros un municipio que tiene 1,5 millones de euros de presupuesto, que le llega una multa con 5 ceros. O sea, ¿el alcalde qué hace? Chicos, cerramos el ayuntamiento y que venga aquí y Dios lo vea. Para contestar la pregunta, primer tema, y yo me gusta mucho el proyecto Wifinet y en municipios donde yo conozco, el compañero que le contaba, es una suerte tener este proyecto en Cataluña, y yo lo digo aquí, lo diré donde sea. Pero para mí son dos conceptos diferentes, el suyo y el nuestro. Primer concepto, ¿tiene el municipio ADSL? ¿Tiene el municipio una buena banda ancha para ofrecer a sus ciudadanos? Si es que no, proyectos como Wifinet, proyectos como de compartir y de gastarse estos dineros con unas antenas interiores y tal, pues esto es lo que tiene que hacer un municipio, porque esto es igual que llevar luz a los caseríos o a la residencia de no sé quién o a la calle de no sé cuántos. Al final es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque Internet, como se ha comentado en la mesa, es un bien necesario y de interés general, ahora mismo. Hace 10 años no. La ley hace 10 años no decía que Internet fuera esto. Ahora sí. O sea, un ayuntamiento de 300 habitantes tiene primero saber si tiene o no tiene. Si no tiene, en Cataluña tenemos Wifinet, que es una opción muy buena. ¿Por qué? Porque Telefónica tú vas a ellos y te dicen, no llego. ¿Por qué? Porque no me sale. Está bien. Y en Cataluña hay más espacio. Y en más sitios del Estado, pero en Cataluña, que es donde yo conozco con más detalle. Segundo tema, ¿tiene ya ADSL? ¿Tiene ya? Que es nuestro caso, que teníamos el 90% de cobertura en toda la comarca. Bueno, es dónde quiere dar este wifi. Y es aquí donde me remito a la excelente, y insisto, porque ha hablado de bibliotecas, porque ha hablado de casos muy concretos que dice la ley y que lo ha resumido muy bien. O sea, no hace falta que os leáis el BOE, o sea, de verdad. Ahora bien, ¿qué es el telecentro? ¿Es un bien cultural de no sé qué, de tal, como dice la ley? Señores y señoras, no. La CMT dice no. Cuando nosotros lo preguntamos, el ministro era Montilla. O sea, más claro el agua. Y nada, no somos un centro cultural, nos guste o no nos guste, la ley no nos ampara. O sea, esto es lo que hay. Y al jurista del municipio se lo tienes que decir, como se lo dije yo a la cara. Y me dijo, pues no hay wifi. Y digo, muy bien, se lo dirás tú a los ciudadanos. Porque yo no, que estoy allí en el telecentro dando la cara. Porque al final esto es un tema muy, muy básico, muy sencillo. Nosotros hemos optado por FON. Ojalá mañana existan, como la Fonera, que es, bueno, ya te digo, es un router como el Cisco o como otro, que yo voy a una tienda y me compro. Ya está. Él ha comentado un tema que es muy importante, que no pasa en todos los sitios, y en nuestras comarcas que son pequeñas no pasa, que es que haya un técnico de confianza. Y ayer lo hablamos con él. Y doy un ejemplo. Él dice, te viene un chaval y tal, y no sé qué, y aparte pues te puede arreglar esto. Autónomos, ha acabado diciendo. Y si no lo hubieras dicho, ya estaba a punto de hacer falta. Porque te viene el amigo, te lo hago en negro y tal.
tesorero, hombre, es que me lo harán en negro, ¿sabes? Y dice, a ver, perdón, de la caja no salió un duro si no hay una factura. Hombre, pero es que es un amigo que nos montará esto del Wifinet, que es muy chulo. Va a ser que no. Al final tienes que buscar un tío serio, que te haga factura, que dé la cara, porque ayer hablábamos con él, que en nuestra comarca hay gente que ha hecho mala praxis del tema, que se ha burlado de Wifinet, que ellos han puesto solución al tema y que están con la fundación encima porque la imagen de Wifinet no quede dañada. Y lo que yo os explico es la realidad que nosotros nos hemos encontrado. Yo no vendo humo. Esto es la realidad de un municipio pequeño, de una comarca pequeña, del interior de Tarragona. O sea, nosotros no estamos al lado de Salou, estamos a casi a una hora. Pues nada, ya. Para el tema de Telefónica y con Barcelona y la denuncia, después el alcalde Trías firma un convenio con Telefónica. Lo digo que también sería interesante a ver qué tipo de proveedores la administración, qué pareja de baile escoge. Bueno, la fundación no es solo catalana, y Wifinet es un proyecto universal y, por ejemplo, pues hay casos en Asturias y hay casos, seguro que encontraremos casos más cerca de aquí de los que pensamos. Para el tema concreto de un pueblo o un núcleo me decían hasta 3, 5 habitantes, 4 habitantes, más de uno, sí. Pongamos 5 habitantes. Que está, digamos, nosotros cuando trabajamos en Wi-Fi, lo que es más importante es que haya línea de visión directa entre los puntos. No hay magia, no hay WiMAX, no se cruzan montañas aún, ¿vale? ¿Qué explicaremos a la administración? Y diremos, reúne a los vecinos, porque en esos casos la administración es hiperpróxima. Reúne a los vecinos, le haremos un par de reuniones, una primera para explicar un poco lo que hemos explicado aquí, de qué va el tema. Si suena la música, ya entraremos en detalles, ¿vale? Si suena la música, la segunda iteración es pues poner un proyecto, buscar los puntos, digamos, orográficos que nos interesen. Supongamos que estamos hablando de un núcleo de 4 habitantes a 2 o 3 saltos inalámbricos, o sea, que no hay línea de visión directa entre ellos, pero sí que a través de pasar por un tercer punto, pues ya podemos establecer un enlace, y estamos hablando de despliegues del orden de pocos millares de euros, muy pocos, ¿vale? Y que esa infraestructura queda del promotor, porque nosotros no colectivizamos nada, solo decimos que cuando esté en la red es abierto, o sea que un tercero se puede conectar sin pedir permiso, pero que si tú te quieres retirar y llevarte tu cacharro, estás en todo tu derecho, obviamente, ¿vale? La experiencia muestra que muy poca gente se va con el cacharro. Entre otras cosas, porque ya sabéis que un cacharro que hoy vale 1.000 euros, mañana vale 500 como mucho, ¿vale? Entonces, yo propondría eso. Y lo que nos gusta mucho en Wifinet son iteraciones pequeñas. Nosotros nos dan pánico los macroproyectos. Toda una provincia, esto no es nuestra música. Fulanito Pepito que vive en un pazo de no sé dónde. Ese es nuestro caso. Vamos a hablar con fulanito y seguramente tendremos que hablar con 3 o 4 vecinos más, a lo mejor para recaudar esos 2.000-3.000 euros, o a lo mejor para encontrar un pajar que tiene buena visibilidad. Eso va creando, va tejiendo sociedad también, porque lo que decía, ¿no? En mi pueblo se habla, en el bar se habla de proxies, se habla de enlaces de 2,4 gigas, de 5 gigas, que a ver cuándo ponemos la fibra, para cosas que, digamos, pues hace ilusión de sentir en un bar, ¿no? Hostia, dices, es un bar de pueblo realmente, un entorno rural, agrario, ¿no? Bueno. Muy bien. Pues muy brevemente, por intentar cumplir con el tiempo, ¿alguno de los asistentes, si hace alguna pregunta, brevemente, por favor? Si uno por ahí por el final, intentamos por no acumularlo. Simplemente a mí me gustaría comentar una parte en la que las administraciones públicas pueden participar y que no se ha comentado, que es la figura del operador neutro, como las experiencias que en el Principado de Asturias y la de Cans, que seguro que la conocéis, ERMA o Quintana Dueñas aquí, en Burgos. En principio, el modelo tradicional de la administración pública es subvencionar a fondo perdido,
bien por ayudas directas o bien por crédito blando a los operadores, normalmente para que un solo operador llegue a una zona de una cobertura buena o mala y cubre la subvención. Entonces, el modelo que se está creando ahora nuevo dentro de las administraciones es el operador neutro, que sea el operador el que cree la propia infraestructura, que sea neutra, que sea una red estable, con unas características de diseño, y que cualquier operador pueda llegar a él y explotar la red. Y en vez de dar una subvención a fondo perdido, la Administración recupera ese dinero a través del canon que cobra al operador por dar el servicio en esa red. Creo que es un modelo que es sostenible, que de hecho se está actualizando, se está promoviendo en pequeños municipios. Nosotros somos un municipio de 2.000 habitantes, contando todas las pedanías. Es decir, nosotros nos ha llegado una denuncia cuando empezamos en el 2004 con el tema del wifi. Nos denunció hasta Sogecable y alguna de sus filiales de Santillana o tal. Que, bueno, te extraña que Sogecable te denuncie como administración por dar un acceso wifi. Cuando montamos la red de fibra óptica nos denunció Telefónica. La verdad es que yo me acojoné. Yo cuando llegó la denuncia me asusté. Pero vamos, el alcalde lo tenía clarísimo y meridiano y no se achantó. Todo venía años atrás, hace 3 o 4 años, cuando empezamos a instalar la fibra óptica en las canalizaciones aparentemente telefónicas, porque hay una arqueta que pone Telefónica y Telefónica piensa que eso es suyo. Entonces nos vino el director general de Telefónica Castilla y León, empezó a amenazar. Nosotros cuando entregamos una cédula de habitabilidad, para poder dar de alta la vivienda, el promotor nos tiene que ceder todas las canalizaciones, tanto de agua como de servicios de alumbrado y de telecomunicaciones, con lo cual nosotros teníamos atados todos los problemas. O sea, nos denunciaron con que nos iban a cortar las fibras. Bueno, nosotros le dijimos directamente que nos denunciaran, que en el juzgado nos veríamos y veríamos de quién es el propietario de las canalizaciones, que nosotros yo las tengo registradas, no hay ningún problema. Como eso parece que no les gustó y que realmente tenían todas las de perder, porque el que ellos regalen una arqueta a un constructor para hacer unas canalizaciones y que les entuben unas cosas, no les da derecho de propiedad por esas canalizaciones. O sea, siguen siendo de la Administración si las tiene bien registradas. Como eso no les gustó, pues nos denunciaron ante la CMT. La CMT desestimó la denuncia. Nosotros, un municipio pequeño de 2.000 habitantes, obviamente el impacto de competencia es nulo. Tenemos pedanías en las que no hay ni siquiera servicio, las está dando el ayuntamiento. Inicialmente las dio como wifi y ahora está dando como proveedor de operador neutro. Y es un modelo que me gustaría apuntar, es decir, que no hace falta que la Administración dé dinero a fondo perdido, sino que esas infraestructuras se pueden crear, se puede recuperar ese dinero y a la vez dar un servicio como tenemos aquí, en Quintana Dueñas, que puedes contratar 300 megas de bajada, 100 megas de subida por 35 euros masiva. Es una experiencia que me gustaría comentar y que creo que aquí en España no se utiliza. En Norte de Europa, en Suecia, TeliaSonera era el operador dominante, como era aquí Telefónica. No les gustaba este tipo de iniciativas, mancomunaron los municipios, empezaron a crear redes neutras y al final TeliaSonera entró al aro y no queda otro remedio que operar esas redes. En Nerma está operando, creo que Orange, Viladecans creo que está Vodafone también. O sea, al final las operadoras, aunque no les guste este modelo y denuncien, al final van entrando en el aro y al final no les queda otro remedio que ver lo que es el mercado y entrar. Y el tema no es achantarse. De hecho, yo lo que he comentado que Wi-Fi no tiene una denuncia, creo que para mí es un honor que te denuncien. Es decir, mientras no prospere la denuncia es un honor. Es decir, creo que haces las cosas, las haces bien y que evitas monopolios y es lo que molesta. Ojalá sería otra buena opción. Pues nada, por intentar cumplir con el programa vamos a dar por finalizada la mesa redonda. Yo simplemente como conclusión diría que lo importante es que si un municipio quiere dar servicio de una red wifi a los habitantes, a sus ciudadanos, puede hacerlo, que lo que tiene que hacer es asesorarse. Jurídicamente hay soluciones, técnicamente hay soluciones, es evidente que hay que hacer las cosas bien y que para eso lo que hay que hacer es informarse, asesorarse y desde la Diputación, a través del servicio de Javier Peña, de todo lo que son los telecentros, de la diputada Raquel, pues evidentemente que estaremos encantados. Muchísimas gracias a los 3 ponentes por la magnífica exposición, yo creo que ha sido una fuente de información importante. Así pues, Beatriz, Roger, Albert, muchísimas gracias por habernos acompañado.